Hola, muy buenos días. En el video de hoy vamos a hablar de un tema ficticio, pero que a los niños les gusta mucho, un montón. Es el tema sobre los dragones. O sea, estos seres mitológicos que vemos en las películas, en los libros, en las obras. Entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Quién creó la idea de los dragones? Entonces, curiosidades de más, así que vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Hola, mi hijo tiene de 10 años. Tiene un proyecto sobre los dragones. Dame 10 cortas características sobre ellos. Dónde se originaron y quién las creó por primera vez. O los creó, porque es... Entonces los dragones, como mucho hemos visto en las películas, en las series, son esos tipo lagartos con colas y alas que tiran fuego. Entonces eso ha estado muy profundo en los libros, en las obras literarias, en las películas, que hemos visto mucho. Entonces, pero ¿de dónde vinieron? ¿De dónde salieron? ¿Quién los creó? ¿Quién fue el primer hombre o primera mujer que creó o habló de los dragones? Entonces, las 10 características son apariencia serpentina reptiliana, ¿no? Son casi parecidos, con cuerpos largos, parecidos a las serpientes o reptiles. Habilidad para volar, muchos dragones tienen alas con las que pueden volar. Aliento de fuego, una de las características más icónicas es la capacidad para exhalar fuego por la boca, gran sabiduría. Se les considera criaturas extremadamente sabias con conocimientos que superan a los de los humanos. Larga vida. Los dragones son a menudo vistos como seres inmortales o de vida muy larga. Acumulación de tesoros. Tienen la costumbre de acumular grandes tesoros y vigilarlos celosamente. Diversidad de colores. Poderes mágicos. Protector o amenaza, dependiendo de la cultura, pueden ser vistos como protectores, benevolentes o como destructivas amenazas. Símbolos de poder. Frecuentemente simbolizan el poder y la fuerza y son usados en escudos de armas y banderas. Sobre el origen y la creación de los dragones es difícil precisar un punto de inicio único, ya que estas criaturas aparecen en las mitologías de muchas culturas alrededor del mundo, desde Asia hasta Europa, pasando por África y las Américas. No existe un creador de los dragones en el sentido literario y histórico, ya que evolucionaron de manera diversa en el folclore y las religiones de distintas civilizaciones. Por ejemplo, en la mitología china, los dragones se asociaban con el poder, la fuerza y la buena fortuna, y se pensaban que tenían control sobre elementos como el agua y el clima. En Europa, los dragones eran a menudo vistos como seres malévolos, enfrentados por héroes y santos. La fascinación por los dragones es un reflejo de cómo diferentes culturas imaginaban fuerzas de la naturaleza o conceptos abstractos como el bien y el mal. Entonces, ¿qué podemos poner? ¿Conoces? Podemos poner, ¿sabes qué escritor escribió, valga la redundancia, sobre los dragones por primera vez? Identificar al primer escritor que escribió sobre dragones es complicado debido a la antigüedad y la diversidad de las culturas que los han incorporado en sus mitologías y folclores. Los dragones aparecen en las leyendas y mitos de civilizaciones antiguas como la mesopotámica, la china, la egipcia y la griega, muy antiguo. Entre relatos se transmitieron oralmente mucho antes de ser registrados por escrito. Una de las referencias escritas más antiguas a criaturas similares a dragones puede encontrarse en la literatura de la antigua Mesopotamia, en el poema épico de Gilgamesh, que data del tercer milenio antes de Cristo. Menciona un ser llamado Umbaba, el guardián del bosque de los cedros, que a veces se describe como características como un dragón. Sin embargo, Umbaba no es un dragón en el sentido tradicional. Entonces, desde la era mesopotámica es que los dragones son mencionados. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué, es, ¿por qué libros hablan de dragones si estos no existieron? ¿Qué animal? Vamos a preguntarle, ¿qué animal pudo ser confundido con un dragón para que estos creyeran en,
estos animales. Entonces, si muchas culturas... A ver, dice que los dragones aparecen en libros y relatos de muchas culturas alrededor del mundo, no porque hayan existido realmente, sino porque cumplen varias funciones importantes en la narrativa, la mitología y el simbolismo cultural. Simbolismo. Los dragones pueden representar numerosos conceptos, como el mal, la sabiduría, la fuerza, el caos, la protección y los desafíos a superar. Su poderoso simbolismo les permite adaptarse a diversas narrativas y lesiones morales. Explicaciones mitológicas. En la antigüedad las personas utilizaban mitos para explicar lo inexplicable. Los dragones podrían haber servido para dar sentido a fenómenos naturales o desastres que no tenían otra explicación. Fascinación por lo desconocido. Los dragones encarnan lo desconocido y lo inexplorado. En tiempos antiguos los mapas a menudo marcaban territorios desconocidos con monstruos, incluidos dragones, simbolizando peligros y maravillas más allá de los confines conocidos del mundo. Enseñanzas morales y ética, enseñanzas. Dice fósiles de dinosaurios. Ahora estas son las teorías reales, ahora que puede haber inspirado a las leyendas de los dragones. Los fósiles de dinosaurios, ¿no? Podrían llevar historias criaturas gigantescas. Los huesos de dinosaurios, por ejemplo, podrían haberse interpretados por personas antiguas como los restos de dragones. Cocodrilos y lagartos grandes. Animales como cocodrilos, especialmente de gran tamaño, podrían haberse vistos como dragones por culturas no familiarizadas con ellos. El cocodrilo del Nilo, por ejemplo, era un animal formidable que fácilmente podría inspirar mitos de dragones. Serpientes gigantes. También y el Baranidae, como el dragón de Komodo. El dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, habita en Indonesia y podría haber sido inspirado en algunas historias. Entonces, en conclusión, los dragones son inspirados muchos en animales, quizás que personas que no conozcan, es como que si tú vieras un lagarto gigante pasar por el cielo, ¿no? Y entonces, en forma de lagarto, y tú dices, oh, es un dragón, pero puede ser un animal, puede ser cualquier otra cosa. También fue inspirado para hablar de literatura, hablar de arte, para congeniar con ideas míticas, ¿no? La gente antiguamente, si no sabía explicar algo, o sea, se inventaba una historia. Es la realidad. No es que todo fuera real, ¿no? Todo lo que en la vida pasada, en la antigua, en la antigua civilizaciones, la gente explicaba así, ¿no? ¿Por qué llueve? Oh, es porque hay un dios ahí arriba que está lloviendo. Y otro pueblo decía, no es un dios, es un animal que está llorando. Y así inventaban cosas que al final no se comprobaba que no eran ciertas. Pero para su época ellos explicaban de esa manera. Es por eso que las antiguas civilizaciones tenían dioses para todo. El dios del vino, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del viento, el dios de... ¿no? Entonces, porque no sabían cómo explicar cómo se formaban esas cosas, ¿no? No había mucha información, mucho estudio, o simplemente se lo atinaban a un dios o a un ser mitológico. Y es lo que pasaba con los dragones. En otro video veremos lo de los dioses mitológicos. Entonces, podemos decir que los dragones captan el interés del humano por la forma, pues, ¿no? Que los representa la televisión, los libros de grandes lagartos, tirafuegos y todo. Oh, vamos a preguntarle a ChatGPT por qué como un dragón tira fuego. ¿Qué hay dentro de él? ¿Cómo genera el fuego? La idea de un dragón exhalando fuego es puramente mitológica, ya que no existen animales en realidad capaces de producir fuego. Sin embargo, la fascinación con esta vida ha llevado a muchos intentos de explicación a lo largo de la historia y en la literatura moderna. Aquí te describo un enfoque teórico y ficticio. Producción química. Una teoría popular es que los dragones podían tener glándulas especiales que producen sustancias químicas inflamables. Cuando estas sustancias se exponen al aire y se combinan, reaccionan vigorosamente y se encienden. Esta idea es similar al mecanismo de defensa del escarabajo bombardero, que expele una mezcla química caliente para disuadir a los depredadores. Piedras en el estómago. Otra teoría es que los dragones ingieren piedras ricas en minerales que chocan dentro de un segundo estómago, produciendo chispas. Estas chispas encienden un gas inflamable producido en el estómago que el dragón luego exhala. Bacterias que generan gas. Podrían ser que en el estómago o algún órgano especializado del dragón viva bacterias que producen metano u otro gas
otro gas inflamable. Como producto de su metabolismo, el dragón acumularía este gas y lo liberaría en una corriente de oxígeno, creando una llama al exhalar. Electroplacas similares a los de las anguilas eléctricas. Inspirándose en las anguilas eléctricas que generan electricidad, una teoría más fantasiosa sugiere que los dragones podrían tener órganos similares capaces de producir chispas. Estas chispas podrían encender un gas inflamable producido internamente creando fuego. La realidad científica. Desde una perspectiva científica no hay evidencia de que alguna vez hayan existido criaturas con la capacidad biológica de generar y exhalar fuego. Los conceptos sobre cómo los dragones generan fuego son puramente especulativos y forman parte del reino de la fantasía. Sin embargo, estas explicaciones imaginativas añaden profundidad y maravilla a las historias de dragones, permitiéndonos disfrutar aún más de su mitología y su lugar en la cultura popular. Entonces se puede explicar, pero como no existieron, solo queda en el mito. Entonces pueden tener glándulas químicas, pueden tener piedras, algunos dicen que chocan y producen química. Y entonces esto es lo que significa ser un dragón, ¿no? Entonces espero les haya gustado el video. Si quieren seguirle preguntando a ChatGPT sobre los dragones, pueden preguntarle. Recuerden que si pagan ChatGPT pueden crear imágenes como la de un dragón. A ver, vamos a crear, vamos a crear una imagen. Crea una imagen de un dragón mirando la cámara con mirada tenaz. Entonces, esta es la historia de los dragones. Entonces, otra vez, si quieren saber más, si tu hijo tiene, por ejemplo, un proyecto y quiere hablar más de los dragones, pueden preguntarle a ChatGPT que le dé características, que le den dónde vivían, o cuál es la diferencia entre continentes. Sé que en Asia los dragones eran confundidos por serpientes voladoras, no eran como los dragones que conocemos hoy en día gracias a Hollywood. Entonces, en Asia eran como unas serpientes que se movían así en el aire, ¿no? Esas serpientes del Nilo, creo que se llama. Y bueno, sin más que decir, ahí está la imagen del dragón. Miren, perdón. Está inmensa, ¿verdad? Es la que me creó ChatGPT. Ahí tiene su dragón lleno de escamas, negro y inmenso. Bueno, sin más que decir, nos vemos con la imagen del dragón. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.